IMAP. Nuestra siguiente charla magistral está a cargo de Daniel Olivares, académico e investigador especializado en sistemas eléctricos sostenibles, ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Chile y doctor en ingeniería por la Universidad de Waterloo, Canadá. Su trabajo se centra en la planificación, operación y regulación de sistemas eléctricos con alta penetración de energías renovables y recursos energéticos distribuidos. Ha liderado diversos proyectos de investigación aplicada en colaboración con la industria y el sector público, abordando desafíos como la resiliencia del sistema eléctrico, la modernización de la distribución y la participación activa de los consumidores en la transición energética. Hasta diciembre de 2024 fue director del Centro de Transición Energético Centra de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde actualmente se desempeña como profesor asociado y director del programa de Ingeniería Civil en Energía. Hoy nos invita a escuchar su charla magistral DSO, Reforma a la Distribución y Redes Inteligentes. Recibamos entonces con un fuerte aplauso a Daniel Olivares. Hola, ¿qué tal? Ahí estamos. Ya, buenas tardes. Muchas gracias a CESOL y a Proyecta Solar por la invitación. Es un honor estar aquí. Creo que es primera vez que me invitan a dar una charla magistral con ese título, así que me siento muy honrado por la invitación. En esta charla quiero hablarles de las brechas en la red de distribución para incorporar todas estas tecnologías que nos están mostrando al otro lado de la puerta, ¿cierto? Porque muchas de ellas necesitan todavía ciertas habilitaciones legales, habilitaciones regulatorias, habilitaciones normativas para poder aprovechar su máximo potencial. Entonces déjenme contarles primero por qué me invitaron o por qué creo que me invitaron. Llevo cerca de 15 años de investigación en integración de recursos energéticos distribuidos, tanto desde el punto de vista del control, de la operación económica, de cómo se planifican. Hace algo así como 7 años atrás me metí en la regulación de la distribución, estuve apoyando desde la vereda del sector público, del sector privado, desde la mirada del cliente, desde la mirada de la empresa de distribución. Entonces, para mí el mercado de distribución ha sido un objeto de estudio que lo he mirado desde muchas perspectivas. Y para ser honesto, me cuesta hablar de distribución hoy en día, porque siento que ya he hablado demasiado de distribución y no tengo mucho nuevo que decir desde mi perspectiva como experto, mi gorro de experto en esto, ¿ya? Y aquí les quiero mostrar un poquito la perspectiva que voy a adoptar en esta presentación, porque tengo dos gorros, uno de experto y uno de académico. Y la mayoría de las veces los dos gorros conversan bastante bien, son bien sinérgicos, pero hay una parte en la que no. ¿Ya? El experto tiene que transmitir cierta certeza, tranquilidad a quien lo contrata o a quien le consulta, y el académico tiene que abrazar la duda y sembrar también preguntas en los estudiantes que está formando. Y por lo tanto, cuando uno habla desde la vereda del experto, tiene que dejar un poquito de lado las dudas y ceñirse a cierto guión que es la perspectiva objetiva de la que puede hablar, ¿ya? Pero hoy día no les quiero hablar de la perspectiva objetiva, les quiero hablar de la perspectiva subjetiva de alguien que ha estado mirando la distribución por mucho tiempo y que tiene algunas miradas que no están tan bien cerradas, son ideas más o menos abiertas, pero creo que son los desafíos en los cuales se tiene que trabajar de ahora en adelante con todo el empuje del sector. Así que déjenme contarles un poquito de eso. Como les decía, son ideas menos cerradas, no tengo la respuesta para todo, probablemente voy a dejar más dudas que preguntas después de esta presentación. Al final me voy a volver a poner el gorro de experto y les voy a decir algunas de las cosas que hemos estado analizando los últimos años, ¿ya? Pero déjenme plantearles esta perspectiva. Ya mucho se habla, y esta es una mirada más bien transdisciplinaria, cuando uno ve de lo que están hablando los sociólogos, los antropólogos, los psicólogos, la mirada más
social de lo que está ocurriendo en la civilización hoy en día. Se habla de la crisis de sentido, ¿cierto? Está perdiendo sentido la forma en que hacemos sociedad, producto de la crisis climática, la crisis ecológica, la crisis social que aparece en distintas partes del mundo, ¿cierto? Con distintos énfasis en distintos tiempos, pero ya es evidente que hay tendencias donde hay algo que se tiene que reacomodar, ¿no? Esto se debe a la ruptura de los fundamentos de nuestro modelo de producción y consumo, ¿cierto? Nos hemos dado cuenta que el patrón de producción y consumo nos ha llevado a un patrón poco sostenible y que si no realizamos cambios en el corto o mediano plazo vamos a entrar en un tren donde en vez de aumentar el bienestar de la población lo vamos a disminuir y eventualmente ponemos en riesgo vidas, calidad de vida, ecosistemas. Consumimos mucha energía, pero ignoramos sus impactos. Tenemos desconexión entre las decisiones individuales y las consecuencias globales de que estas decisiones acarrean. Y esto en el sector eléctrico creo que se puede reflejar al tratar de responder tres preguntas. Cuando nos preguntábamos en el pasado qué constituía valor del suministro eléctrico, y la respuesta, y que está plasmada muy en el diseño institucional y el diseño regulatorio en Chile, era lo que constituye valor en el suministro eléctrico es kilowatt de bajo costo, y producir al menor costo, y con seguridad sistémica. Y son las dos cosas que nuestra regulación persigue con más fuerza: eficiencia económica, a través de la competencia en los mercados mayoristas típicamente, y seguridad sistémica. Esto es la restricción más importante. Y el modelo de decisión para un sistema que se quiere desarrollar con estos dos valores es un modelo de decisión de generar a mínimo costo con algunas restricciones de seguridad, y es muy consistente con la gestión centralizada. Hay alguien, el planificador central, que reúne toda la información, determina qué es lo más barato de hacer y construye. Y así es como se fue desarrollando los sistemas energéticos históricamente. Luego hemos ido avanzando, por supuesto, en desregular un poco. Si nos preguntamos hoy qué constituye valor en el suministro eléctrico, probablemente la seguridad sistémica y la eficiencia. Vamos a agregar bajas emisiones de gases de efecto invernadero, baja intervención de ecosistemas. Y el modelo de decisión para esto sigue siendo bastante consistente con un modelo centralizado, ¿cierto? A nuestro modelito de optimización, de minimización de costo, le sumamos a las restricciones de seguridad sistémica, restricciones de impacto en ciertas zonas, restricciones de emisiones en ciertos de los medios de producción de electricidad. Pero si nos vamos ahora un poquito más hacia el futuro y vamos viendo la tendencia que esto va tomando y nos preguntamos qué va a constituir valor en el futuro del suministro eléctrico, probablemente muchos de ustedes ya sumarían a la baja intervención de ecosistemas, a las emisiones de gases de efecto invernadero. Nos cuestionaríamos si la seguridad tiene que venir del sistema o puede venir de aguas abajo. En la presentación que nos acaba de hacer EMAT, una batería pequeñita, no nos dijeron el precio, sería interesante saber cuánto cuesta esa batería, pero con una batería así para un vecindario o 3 de esas para un condominio, tenemos seguridad a un estándar mayor que el que conseguimos con toda la transmisión y toda la gestión centralizada que tenemos en el sistema hoy en día. Podría la seguridad del sistema venir de aguas abajo, y nuestro sistema de gestión centralizado no está preparado para eso. Ni siquiera podemos plantear ese cuestionamiento en nuestro sistema eléctrico, que la seguridad venga de aguas abajo. Ni siquiera hay un mercado para eso. La seguridad viene de arriba, viene de la transmisión, la transmisión zonal, la distribución, y los usuarios pasivos no tienen capacidad de gestión, tienen que recibir todo esto de aguas arriba. No está a la puerta para cuestionarse eso. También aparece la pregunta de si la producción local va a ir cobrando valor. Y ya se está viendo cómo cada vez es más difícil ir generando infraestructura de gran envergadura lejano a los centros de consumo, y cómo es cada vez más fácil producir en el mismo lugar donde se consume, porque el impacto se genera ahí mismo, no se generan zonas de sacrificio. Ya se ven tendencias a nivel internacional, en Europa sobre todo, donde aparecen marketplaces de energía, donde la gente le da valor a comprarle a la producción que está una cuadra más abajo, o a la del vecino del otro lado. Y cuando alguien vende energía se presenta como quien es en esa comunidad local. Entonces está cobrando valor lo local. La resiliencia frente a catástrofes naturales también. Tratamos de resolverla con transmisión.
y nos preguntamos, bueno, ¿cómo reforzamos la transmisión? ¿Cómo reforzamos más la transmisión? Pero con los eventos climáticos que se vienen por el cambio climático, las proyecciones de lo que puede empezar a ocurrir, difícilmente vamos a resolver el problema de la resiliencia poniendo más cables de alta tensión. La resiliencia se va a resolver de aguas abajo. Entonces la pregunta aquí es si el modelo de gestión centralizada que está tan enraizado en la regulación chilena sirve acá o no sirve. Mi perspectiva es que para estas fuentes de valor del suministro eléctrico es difícilmente consistente con un modelo de toma de decisión centralizado como el que está tan enraizado en la regulación y en el diseño de mercados en Chile. Ahora, la razón por la que el sistema existe de esa forma tiene una razón de ser histórica, ¿cierto? Históricamente los sistemas eléctricos se fueron desarrollando como sistemas de generación-consumo, distancias máximas de 1 milla entre el lugar donde se producía y donde se consumía la electricidad. Luego apareció la corriente alterna, pudimos construir transformadores, nos permitió elevar la tensión, empezamos a poder ubicar los generadores en lugares lejanos y traer la energía a los centros de consumo. Empezamos a construir sistemas de generación cada vez más grandes porque las economías de escala eran significativas en la producción de electricidad en ese entonces. Mientras más grande la máquina, mientras más grande la represa que construíamos, más barato salía por kilowatt hora la producción. Y llegamos a un sistema donde la máquina más pequeña eficiente era una máquina de cerca de 70 megas y las eficiencias iban subiendo dependiendo si era una turbina a gas, una turbina, un generador de carbón-vapor, un generador hidráulico, hidroeléctrico, y por lo tanto fuimos construyendo sistemas grandotes, ¿cierto?, que necesitaban gran inversión y que necesitaban una planificación centralizada, sin duda. Esta forma de desarrollar los sistemas eléctricos fue lo que justificó una intervención estatal significativa, la construcción de la regulación que tenemos hoy en día. No tenemos una regulación parecida para el mercado de las papas, ni para el mercado de las zapatillas, ¿cierto? No está la Ley General de Servicios de Zapatillas en Chile, porque nunca se necesitó, porque las zapatillas las producen, no hay problemas para almacenar las zapatillas ni las papas. O sea, siempre a todos los eléctricos nos enseñaron que el sistema eléctrico el mercado eléctrico era muy distinto del mercado de las papas porque la electricidad no se puede almacenar con facilidad. Esa era una de las principales justificaciones de por qué teníamos una regulación y un sistema tan complejo. Y ahora me cuestiono de si eso es verdad todavía. ¿Y qué significa que ya no sea verdad? ¿Qué significa que hacemos con toda esta regulación? Porque la regulación va forzando el desarrollo. Cuando uno se cuenta un cuento todos los días, se repite el cuento todos los días, pues es re difícil creerse otro cuento, otra forma de hacer las cosas. Siento yo que ahí es donde estamos pegados en una forma de hacer las cosas centralizada, cuando los fundamentos del sistema centralizado ya se perdió, o se ha perdido significativamente. Y esto ha significado impacto ambiental significativo en zonas donde no se percibe. Si le hubiéramos preguntado a la gente que estaba recién desarrollando los sistemas eléctricos 100 años atrás y le hubiéramos dicho, oye, fíjate que con este tren de desarrollo centralizado vas a empezar a producir impacto en un lugar donde no lo vas a ver, el vertedero va a quedar por allá y la electricidad va a ser barata y va a ser fácil de consumir, entonces va a empezar a consumir más y va a empezar a generar más residuos, pero el residuo va a estar atrás del cerro. Después el residuo va a crecer y va a crecer y va a crecer y va a crecer y después vas a tener problemas respiratorios con tus jóvenes, ¿cierto? Vas a tener problemas de contaminación del aire, vas a generar un problema de cambio climático, vas a empezar a generar conflictos con el uso de suelo. Nadie se hubiera imaginado en esa época probablemente que la energía iba a empezar a entrar en conflicto con la forma en la que usamos el suelo para otras formas de producción. Y sin embargo en eso estamos hoy. Entonces los impactos inadvertidos de este modelo centralizado que se han ido construyendo con el tiempo y que los hemos ido justificando porque ha sido muy gradual todo esto, ¿cierto? La rana que está en el agua que se pone a hervir lentamente no se da cuenta y ya está cocinada. Ha generado, como les decía, zonas de sacrificio ambientales por decisiones centralizadas, tensión en el uso del territorio y la energía y crecimiento explosivo de la demanda energética sin conciencia de su impacto ambiental. Y esto es un problema de agencia. ¿Por qué? Porque quienes toman las decisiones, a quienes les entregamos la responsabilidad de construir los sistemas
de la manera más barata posible, que es a nuestro diseño institucional, nuestro diseño de mercado, nunca le cobramos los impactos ambientales, porque nos demoramos mucho en empezar a verlo, en empezar a sentir qué era lo que significaban para la sociedad. Entonces, estas organizaciones que cuentan con el soporte de la regulación y se hicieron cargo de abastecer la demanda energética, mejoraron enormemente la eficiencia de los distintos procesos, pero no se hicieron cargo de las externalidades negativas que fueron produciendo, ¿ya? Y hoy en día tenemos el conflicto que tenemos, donde cuesta mucho desarrollar infraestructura de gran envergadura. Por otro lado, el consumidor quedó totalmente fuera de la ecuación. El consumidor es pasivo, el consumidor va a ir creciendo en la necesidad energética. Eso se puede modelar por un modelito de crecimiento donde no aparece ningún tomador de decisión racional entre medio, sino que es un crecimiento como crecen otros consumos, un modelo de adopción casi. Y quedó completamente fuera de la ecuación, cuando es la mitad de la ecuación. Generación igual demanda, eso es lo que estamos tratando de resolver todo el tiempo. Entonces, mi punto es, el paradigma centralizado que sustenta toda la regulación en Chile ha perdido sustento. Economías de escala diluidas completamente con las tecnologías modulares que están mostrando ahí afuera, paneles solares y baterías. El almacenamiento competitivo vuelve al mercado de energía un poco más cercano, no vamos a decir idéntico, un poco más cercano al mercado de las papas. ¿Ya? Esto de que necesitamos producir y consumir al mismo instante y por lo tanto la red tiene que tener una tremendamente alta confiabilidad en el sistema de transmisión, ¿ya no? ¿Por qué? Porque seguimos con esa lógica de la confiabilidad a partir de la transmisión de las grandes redes. La confiabilidad puede venir de aguas abajo ahora y va a venir de aguas abajo, queramos o no, porque las baterías están entrando por todos lados sin darnos cuenta a través de la electromovilidad. La planificación centralizada se hace cada vez más difícil debido a la fuerte oposición social y la saturación territorial, y los grandes proyectos enfrentan cuestionamientos sociales, ambientales cada vez mayores. Y seguimos con una inercia de toma de decisión de formas obsoletas. ¿Cómo queremos resolver los problemas de conflicto territorial por el desarrollo energético? Con la arquitectura heredada, que es centralizada, lineal, tenemos transmisión, que es bidireccional, y tenemos distribución, que es unidireccional. ¿Ya? Todo lo que queramos hacer que tenga cierto grado de inteligencia hay que hacerlo en transmisión, porque la distribución no apoya el desarrollo de inteligencia aguas abajo. Tenemos un usuario pasivo, sin señales ni herramientas, y contratos grandes para actores grandes. Eso es lo que estamos tratando de ir ajustando. Entonces, las herramientas que seguimos usando son diseño de mercado mayorista de energía, cómo cambiamos el mercado mayorista de costo auditado a oferta, cómo hacemos que mejore la oferta, cómo creamos un nuevo mercado para que entren las baterías en el mercado mayorista, y ese es todo el mismo relato dentro del contexto centralizado. Cómo cambiamos el mercado de potencia para incentivar la inversión en estos otros activos que necesitamos ahora. Cómo ajustamos el mecanismo de licitaciones de las distribuidoras para incentivar la entrada de nuevo de estos grandes proyectos que nos van a venir a resolver el problema de la energía. Cómo rediseñamos el mercado de la transmisión para que sea proactiva, para que se construyan más líneas y pueda entrar más generación solar que está súper lejos y hay que traerla a los centros de consumo. Todo eso sigue siendo el relato de la lógica centralizada que nos cuesta tanto salirnos. Y chocamos por la permisología compleja e ineficiente. Y mi perspectiva es que esto no se resuelve con una reforma a la permisología. Si la permisología, el problema de la permisología no solo está reflejando de que hay un problema de diseño de la permisología, está reflejando de que hay un nivel de oposición de actores que han tomado poder de decisión en Chile y que lo están manifestando a través del mecanismo de permisología. Y si cierras el mecanismo de permisología y lo dejas bien amarradito, lo van a manifestar por otro lado, porque lo que se está manifestando es una oposición al desarrollo de gran envergadura en distintos territorios. Entonces, no porque cerramos no porque cosemos o ponemos el parche en la cañería, sale la filtración por el otro lado. Lo que hay es presión adentro. Entonces uno puede cerrar un hoyito, pero se abre otro. Esa es la mirada sistémica que creo que hace falta para ir resolviendo los problemas. Tenemos un mercado que tiende al oligopolio. Tiende al oligopolio, naturalmente. Sí, aumentó mucho la competencia en el mercado de generación con la reforma de las licitaciones hace un tiempo, entraron nuevos actores. Pero
Los nuevos actores empezaron a enfrentar problemas, también en una regulación que tuvieron que ir aprendiendo en el paso, muchas quebraron, ¿cierto? Salieron del negocio, se está volviendo a concentrar el mercado. No basta entonces con ajustar las reglas del juego cuando lo que se necesita es una nueva estructura del tablero. Bien, esa era mi parte de motivación. Ahora, déjenme contarles cómo la descentralización energética va resolviendo varios de estos puntos. Primero, cuando hablamos de resolver el problema de forma descentralizada, tenemos modularidad y adaptabilidad del desarrollo energético. Ya no tenemos que estar esperando el siguiente gran proyecto que tiene que pasar por una serie de permisos para desarrollarse en una zona con gran oposición y que hay que hacer la arqueología y van a encontrar quizás qué cosa. No, esto se resuelve poquito a poquito, gradualmente, pero de forma continua, con mucho menos conflicto, porque donde se desarrolla el proyecto es donde está la necesidad. Y cuando tú tienes la necesidad y el impacto, puedes tomar la decisión mucho mejor que cuando se te está produciendo un impacto donde no tienes la necesidad, ¿cierto? Ahí dualizas la decisión. También podemos conseguir, como les mencionaba, mayor resiliencia. El problema de resiliencia, cuando se nos corta la electricidad o el suministro eléctrico, poquitas veces es por apagón del sistema eléctrico nacional, la mayoría de las veces es porque la red de distribución no da abasto. De hecho, si uno separa las horas que se le cortó la luz en los últimos 10 años, ¿cuánto fue por problemas en el sistema de transmisión nacional o el zonal? ¿Y cuántas veces fue por un problema en la distribución? La gran mayoría de los eventos que nos producen corte de suministro están en distribución. Y ahí es donde entran los recursos distribuidos y podemos hacer las cosas distintas. Entonces, el mayor potencial para mejorar la resiliencia está con los recursos distribuidos. Y también favorece una toma de decisiones descentralizada, ¿ya? Mayor autonomía de los territorios, exploración y fortalecimiento de los nexos entre la energía y el impacto que provocan, en particular el nexo que hay entre la energía, el uso del agua y los alimentos, que están en la raíz de los problemas territoriales del desarrollo de la energía, siento yo. Los impactos se producen en el mismo lugar donde se aprovechan los beneficios y tenemos un usuario con mayor posibilidad de elección, ¿ya? El usuario ahora puede decidir si compra energía de allá o de acá, no le pasan un paquete de licitaciones del cual viene su suministro eléctrico, sino que tiene la libertad de elección. Y tiene la libertad de elección y tiene la tecnología puesta en el techo de su casa. Y va a aprender cómo gestionar la energía, y va a aprender a reparar los paneles, y quizás va a necesitar apoyo por un tiempo, pero la sociedad va a ir aprendiendo gradualmente a hacer uso y a resolver problemas energéticos de manera local. Y eso tiene un valor tremendo como fuente para la innovación en el país. Y eso no les puedo mostrar números, pero sistémicamente es un efecto muy esperable. Cuando uno acerca la decisión tecnológica al usuario final, también aparece la innovación detrás. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué necesitamos en Chile? Necesitamos habilitar la distribución finalmente como una plataforma de mercados competitivos de energía y servicios. Necesitamos que la distribución se convierta en eso, algo que habilite. Yo quiero vender energía, la distribución está disponible, me deja venderle tanta libertad como yo pueda. Otros servicios, mayor confiabilidad a un usuario, la distribución como plataforma para ofrecer eso. Es una distribución más cara, pero es mejor. No solo para el autoconsumo, sino para que también usuarios tengan oportunidades de hacer negocio y mejorar la competencia del sector. Es decir, abrir un mercado de oferta de energía no solo para grandes generadores, sino que también para que algún usuario que tiene un techo grande y puede venderle energía a 10 vecinos, lo pueda hacer también, que el mercado lo habilite. Entonces ahora vuelvo a ponerme el sombrero de especialista para la segunda parte, para mostrarles dónde ha ido la discusión en torno a todo esto. Porque, y aquí déjenme hacerles un comentario. Cuando uno trata de justificar la reforma de la distribución, lo hace de la forma en la que se los voy a mostrar ahora, ¿ya? Pero creo que la verdadera justificación, la más potente para reformar la distribución, es lo que les acabo de contar. Y es muy difícil ponerlo en un argumento de experto, porque todavía no está tan articulado o es difícil de encontrar la perspectiva objetiva sobre todos estos cambios necesarios. Bien, ¿dónde estamos parados hoy día en Chile? La energía llamada renovable no convencional, ¿cierto?, alcanzó el 47% de la generación eléctrica en enero del 2025.
una penetración significativa, de las más importantes a nivel mundial para un sistema autocontenido, es decir, no interconectado como el mercado europeo o como los estados en Estados Unidos, que forman parte de sistemas interconectados más grandes. Venimos saliendo de eventos críticos que nos han mostrado lo que puede pasar con el devenir de la crisis climática y otros eventos asociados a la resiliencia. Recuerden los cortes por los fuertes vientos del año pasado, recuerden el apagón también de febrero, que nada tuvo que ver con efectos climáticos, pero sí nos recuerda que nuestro sistema tiene fragilidades. Y estamos manifestando problemas de congestión asociados a la falta de capacidad de transmisión para traer el recurso energético de donde está siendo generado cientos de kilómetros lejos de los centros de consumo, problemas de vertimientos y falta de flexibilidad. La generación distribuida hoy en Chile es lo más barato. Es decir, la decisión racional de un usuario eléctrico en Santiago que tiene el techo suficiente para poner paneles es poner paneles. Vence casi cualquier otra alternativa de inversión. Sin embargo, todavía no se destapa completamente. En Chile tenemos en torno a ligeramente por sobre los 300 megawatts de capacidad instalada net billing. Bajísimo para el enorme potencial que tenemos. Estudios que hemos hecho a través del Centro de Transición Energética nos muestran que en Chile caben 6 gigawatts de generación tipo net billing. La meta es 500 megas. Caben 12 veces eso hoy en las redes eléctricas en Chile sin hacer grandes inversiones. Y si uno se pone a optimizar un poquito la red, podría llegar incluso hasta 12 gigawatts, de acuerdo a los análisis que hemos realizado. Y sin embargo, la proyección de generación distribuida en Chile por parte del Ministerio de Energía alcanza los 6 a 8 gigas recién al año 2050. Creo que esa perspectiva está completamente extemporánea. Electromovilidad, vemos que los buses eléctricos tenemos una meta de que sean 100% de los buses del transporte público eléctrico al 2035 en Santiago, en la región metropolitana, y el 2040 en el resto del país. Se proyecta una penetración entre el 40 y el 80% para el 2050 en vehículos livianos y electrificación total de los taxis previstas entre el 2035 y 2046. De nuevo, yo creo que en vista de cómo han bajado los precios de las baterías en el último tiempo, esos objetivos también se van a alcanzar con creces, van a ser como los 500 megas que nos planteamos de generación distribuida, que deberían superarse por el potencial que tiene el mercado chileno y el sector. Necesidades de flexibilidad ante las renovables, ese es nuestro escenario. Tenemos baja confiabilidad en las redes de distribución. El 2024 alcanzamos un SAIDI de 27,6 horas del sector distribución en Chile, obviamente muy motivado por los cortes de electricidad de fines del año pasado, pero los años anteriores tampoco mucho mejor, en torno a 12 a 15 horas al año. Tenemos desafíos de seguridad y tenemos un crecimiento proyectado significativo de recursos distribuidos y electromovilidad hacia el futuro. Es decir, hay una oportunidad ahora de preparar nuestras redes de distribución para que esta integración de recursos distribuidos que se avecina la podamos usar de la mejor forma posible para descentralizar el sistema de suministro en Chile. Y hay drivers globales que se están manifestando que tienden a la descentralización también. Uno de ellos es la necesidad de flexibilidad. Un estudio de la Agencia Internacional de Energía estima que el 50% de la flexibilidad al año 2050 va a venir de recursos energéticos distribuidos. Esto es respuesta a demanda y almacenamiento distribuido. El Departamento de Energía de Estados Unidos estima que la respuesta a demanda va a cubrir entre el 10 al 20% de la demanda punta el año 2030. Es decir, los recursos distribuidos ya están empezando a agarrar los mercados mayoristas de manera importante. Y la pregunta es si tiene sentido entonces tener los mercados mayoristas diseñados como los tenemos ahora, cuando hay recursos tan significativos para esos servicios que vienen de aguas abajo. Penetración masiva de vehículos eléctricos, como les mencionaba, en Chile se observa una tendencia incipiente, pero a nivel mundial también. Estas son estimaciones para Chile, que 1 de cada 4 vehículos vendidos el año 2025 va a ser eléctrico. Crecimiento acelerado de los sistemas BESS,
Estos son datos de Estados Unidos. Entre el 2025 y el 2030, en 5 años, se deberían integrar entre 300 y 540 gigawatt hora de baterías que van a venir gratis. No hay que pedirle inversión a ninguna empresa, van a venir en los vehículos eléctricos. Y además otros 24 gigawatt hora en sistemas estacionarios. Y para qué mencionar los avances en Internet de las Cosas y la inteligencia artificial, que están reduciendo los costos de la gestión de los recursos distribuidos prácticamente a cero. El costo de gestión inteligente de recursos distribuidos va a ser un hecho de la causa, si no va a haber costos asociados. Todos los electrodomésticos van a venir con inteligencia asociada. La toma de decisión va a ser muy sencilla con la IA. Uno va a poder estar reconfigurando esto continuamente en función de sus preferencias. Es decir, todo indica que las barreras para la implementación de los recursos distribuidos como un recurso para la gestión del sistema energético van a desaparecer en el corto plazo. Y ahora déjenme ir al diagnóstico estructural de la distribución, es decir, qué es lo que nos está faltando para que esto realmente ocurra en Chile. Y aquí voy a recoger de varios estudios que con mi equipo hemos realizado en los últimos años, donde hemos identificado las principales brechas del modelo. El primero, y yo diría que uno de los más importantes, es el modelo de remuneración por empresa modelo, donde yo estimo cómo se tiene que desarrollar la red a futuro. En función de eso, le pago a la empresa de distribución hace lo que necesite por su lado, yo no voy a ir a mirar sus redes, le voy a pagar lo que yo calculo que es lo eficiente. Y 4 años después voy a pararme ahí de nuevo y a decir, bueno, ahora voy a recalcular lo que es lo eficiente. Y después, 8 años después, recalcular lo que es eficiente. Y cada vez que recalculo, puedo borrar con el codo lo que escribí 4 años antes. Y eso induce un riesgo enorme para las empresas de distribución a hacer inversiones de largo plazo, porque no sabe si la tecnología que va a incorporar ahora en almacenamiento, por ejemplo, supongamos que la distribuidora ve un potencial enorme para mejorar resiliencia incorporando almacenamiento. Resulta que 4 años después la remuneración le puede reconocer una fracción de eso. ¿Por qué bajaron las baterías de costo? Entonces induce un riesgo tecnológico importante, un riesgo a que la empresa de distribución adopte nuevas tecnologías cuando hay una fase de desarrollo tecnológico importante con eventualmente altos riesgos por no poder recuperar la inversión, que es lo que se llama el riesgo a la obsolescencia tecnológica de la red, que yo invierto y después me pagan una red que es mucho más barata. Incentivos contrarios a la eficiencia en las tarifas. Seguimos teniendo predominantemente los usuarios residenciales tarifas volumétricas, la BT1, ¿cierto? Monómicas, que juntan los costos de red, de transmisión, con los de distribución, con los de cargo por servicio público, todas las instancias del mercado en un precio por kilowatt hora, que no es costo reflectiva, que no todos los costos del sistema tienen que ver con los kilowatt hora. A veces algunos tienen que ver con la demanda punta en distribución, otros tienen que ver con la demanda punta sistémica, y es importante que las tarifas sean costos reflectivas para que los usuarios, una vez que ganen poder de toma de decisión, tomen las decisiones eficientes, si no van a estar tomando decisiones que son sistémicamente ineficientes. Tampoco tenemos un esquema de tarifas para inyección a la red. No se reconoce a aquel usuario que usa la red para inyectar como un usuario de la distribución. Solo es usuario de la distribución el que hace uso de la red para su consumo. Eso hace, bueno, ni hablar de todo lo que baña aguas abajo. La red no se desarrolla de forma eficiente para estos usuarios, entonces, porque no son usuarios de la distribución. No existe obligación para las empresas de distribución de expandir la red para favorecer el desarrollo eficiente de recursos energéticos distribuidos. Los recursos distribuidos tienen acceso limitado a los mercados para monetizar los aportes que hacen a la eficiencia sistémica. Y falta una planificación coordinada con los nuevos actores por parte de la empresa de distribución. Digo, no tiene ningún incentivo a coordinarse porque la coordinación solo le puede significar más costos versus hacerlo por sí solo de la forma más eficiente que pueda. Cualquier otra restricción que venga de afuera puede significar una red más cara que después no se condice con cómo se remunera. El sistema no cierra, no cierra bien ahora. ¿Dónde estaba?
Entonces, ¿cuáles son las reformas necesarias al modelo? Y esto ha ido acumulando consenso a lo largo de años, ¿cierto? El primer proceso del que yo tengo memoria de la reforma de la distribución fue el año 2016, donde estaba el profesor Rudnick todavía involucrado en ese proceso. Luego vino un segundo, el año 2019, que terminó en un proyecto de ley de portabilidad eléctrica que está dormido en el Congreso, ¿cierto? Un proyecto que fracasó. Pero todos estos estudios han ido convergiendo qué es lo que se necesita. Se necesita un esquema de remuneración para las empresas de distribución que remunere por desempeño real, no por activos, modelos o ideales. Es decir, un compromiso con la empresa de distribución. Tú comprométete a estos objetivos y esa infraestructura que tú necesitas para cumplir esos objetivos se te va a remunerar durante el ciclo de vida del activo. Entonces, no te la vamos a ir cambiando el pago cada proceso tarifario. No digo que esto sea sencillo, esto obviamente tiene sus riesgos de ese proceso de negociación entre la empresa. ¿Cómo hago que la empresa no instale más activos de los que realmente necesito? Obviamente tiene sus bemoles, pero esta es la regulación a la que han ido avanzando mercados que están un poco más adelante que nosotros en la integración de recursos distribuidos, o mejor dicho, bastante más adelante que nosotros en la apertura de mercados también en distribución. Me refiero a los casos de Reino Unido, al caso de Australia. Tenemos que avanzar hacia un mecanismo de tarificación costo reflectiva, donde se nos cobre la energía, el precio de la energía, la red, al precio de la red, y por lo tanto vamos a tener un cargo más elevado en pesos por kilowatt y un cargo un poquito más bajo en pesos por kilowatt hora, y eso va a ser lo que corresponde, ¿no? Y es un poquito lo que está detrás del mecanismo de net billing. Necesitamos una revisión de los esquemas de licitaciones y mecanismos de capacidad para mayor flexibilidad y compatibilidad con la comercialización competitiva. No podemos seguir armando estos sacos gigantes de 15 contratos 15, 20 años de las empresas distribuidoras si queremos empezar a incorporar nuevas opciones del consumidor aguas abajo. Y tiene amarrado a un saco de 20 años de contratos, ¿qué flexibilidad tiene de decisión? Tenemos que empezar a reducir eso, a flexibilizarlo. Y eso puede ser una alternativa, eliminar, ¿cierto?, completamente el mecanismo de licitaciones o reformarlo de alguna manera que permita cierta flexibilidad. Y ahí hay una especie de trade-off entre cómo reformamos nuestro mecanismo de capacidad en el sistema, el pago por potencia que tenemos actualmente, y cuánto reformamos los mecanismos de licitaciones. Avanzar en la apertura gradual de la competencia en mercados minoristas. De nuevo, esto no se justifica porque va a salir un poquito más barato, porque la competencia y al usuario final le va a bajar $1 el kilowatt hora y la cuarta final le va a bajar 40 pesos al final del mes. No, esa no es la razón. La razón es la sistémica, la que les explicaba al comienzo de la presentación, de que vamos a crear un ecosistema distinto, una forma distinta de evolucionar en el sistema energético. Y necesitamos avanzar en una reforma que permita que la empresa de distribución se convierta en este facilitador de mercados en distribución, no solo un operador de red. Y este es el concepto de DSO del que tanto se habla a nivel internacional, Distribution System Operator, en inglés. Otras medidas que yo creo que son altamente beneficiosas para el mercado y que no tienen tanto que ver con cambios regulatorios es la apertura de lo que se llaman los sandbox regulatorios, que son espacios para probar nuevas ideas de cómo hacer las cosas de forma distinta y que muchas veces no están habilitadas legalmente. La regulación pone muchas trabas para su desarrollo, pero ya la experiencia internacional es clara en casos exitosos de esto. Se abre un espacio donde se permite excepciones a la regulación para que se prueben modelos de negocio distintos, tecnologías distintas. Esto ha sido el caso, por ejemplo, con las Virtual Power Plants, que es un caso que hemos analizado en detalle en Centra. Necesitamos avanzar en datos abiertos y mayor visibilidad sobre la operación y restricciones de la red de distribución para entender por qué se limita cuando se limita, pero también entender cómo es que los recursos distribuidos pueden ayudar a favorecer la operación de la red de distribución y eventualmente abrir nuevas oportunidades de monetizar los aportes de los recursos energéticos distribuidos. Algo muy deseable en la industria a nivel nacional, y creo que le haría un tremendo beneficio a todo lo que ACESOL representa,
es establecer estándares de calidad comercial para la oferta de desarrolladores de recursos energéticos distribuidos. ¿Ya? Y esto no tiene para qué ser liderado por el ministerio, puede venir de la misma asociación gremial, de establecer cuál es el estándar de trato al usuario final cuando se le vende un sistema de suministro distribuido. Otra cosa que creo que sería beneficiosa para el caso de la descentralización es establecer una huella energética, ¿ya? Tal como los sellos de alto en calorías, alto en azúcar, de los alimentos, todo bien de consumo en los hogares debería venir con un sellito de cuánta energía utilizó o va a utilizar ese dispositivo, ese electrodoméstico, lo que sea, a lo largo de su vida útil. Eso le va a dar a la gente conciencia de cuánta energía es capaz de producir en su techo, cuánta energía consume en el día a día y cuánta energía consume a través de lo que compra, ¿ya? Y le va a dar un sentido de responsabilidad también de, bueno, a mí no me gusta el desarrollo energético de gran escala o no me gusta tener el not in my backyard, ¿cierto? Pero va a ver cuánta energía está consumiendo a través de lo que compra también, ¿ya? Y le va a dar un poquito más de sentido de responsabilidad en la posición que toma frente al desarrollo energético. ¿Por qué esto no ha ocurrido todavía? En Reino Unido, cuando se reformó el sector eléctrico, se reformó casi todo de un paraguaso. Se abrió el mercado de energía, un poquito antes del mercado de energía, pero después se abrió la transmisión, se abrió la distribución, hasta la señora Juanita, de corrido casi por completo. En Chile nos tomamos las cosas con mucha calma, reformamos la generación, décadas después reformamos la transmisión, y todavía no reformamos la distribución. Creo que esto tiene que ver con la inercia institucional y el confort de lo conocido. Esta frase del si no está roto no lo arregles, pero yo creo que está roto hace un rato. Hay un riesgo político de hacerlo, porque probablemente va a significar aumento de tarifa. Esto es una inversión que hay que hacer en la red de distribución, no es algo para que salga inmediatamente más barata la red de distribución, es hacer una distribución más compleja para que la otra parte del sistema, la parte de generación, la parte de resiliencia nos pueda salir más barata y los impactos ambientales puedan ser menores. Entonces es un típico problema de el ciclo político que reforma no es el que va a ver los beneficios, el que va a asumir los costos y los beneficios van a venir probablemente en el siguiente ciclo político, lo que sin duda es un problema de implementación. Ya tiene que ver con nuestro diseño institucional también, de cómo estos reformas que significan asumir y realizar inversiones para beneficio futuro son difíciles de implementar con ciclos políticos de 4 años y con una regulación eléctrica que está muy ligada a esos ciclos políticos. Bien, ¿qué estamos haciendo en Centra para avanzar en esto y para ir generando este momentum de cambio, de reforma de la distribución? Hace varios años ya que venimos realizando diversos estudios de generación distribuida. Realizamos un estudio técnico pionero primero para ver cuánto era lo eficiente de integrar de recursos distribuidos en Chile. Es decir, pusimos el recurso distribuido como un activo en el cual se podía invertir, no algo que crecía con crecimiento vegetativo, sino que una variable más para la toma de decisión. Y dijimos, bueno, pero en realidad no sabemos cuánto cabe de generación distribuida en Chile. Entonces, ¿cómo podemos ponerle la cuota superior a cuánto se invierte en generación distribuida? Entonces, pusimos una cuota superior de decir, bueno, los alimentadores de 27 megas se pueden incorporar hasta 9 megas de generación distribuida sin que pase nada, sin que haya problemas de coordinación de protecciones, de saturar ningún transformador, nada. Y el modelo arrojó que se instalaba a tope casi todo en Chile desde Concepción al norte. Todas las redes de distribución saturadas. Se instalaba toda la generación distribuida disponible, se instalaba en todos lados. Eso era lo eficiente para el sistema, por los ahorros que significaba en transmisión zonal, en transmisión nacional. Y dijimos, bueno, nos quedamos cortos. Ahora tenemos que entender cuánto cabe en las redes, porque lo que pensábamos que cabe, entra todo por eficiencia. Y nos fuimos a hacer el estudio de cuánto cabe de generación distribuida en Chile, y ahí es donde están los números que les comentaba. 6 gigas sin hacer casi nada, y 12 gigas si uno se pone un poquito las pilas y actualiza la capacidad de algunos transformadores y líneas. Ese fue un segundo estudio que realizamos con el apoyo de Asesol. Ahora estamos desarrollando una plataforma
que se llama Visión de Red. Y el objetivo de esta plataforma es que apoye la integración de recursos distribuidos con una batería de análisis automatizados. ¿Ya? Todos estos análisis regulatorios que se requieren para instalar recursos distribuidos van a ser automatizados en la plataforma y van a estar disponibles casi inmediatamente. Pero no solo eso, también queremos que la plataforma permita hacer análisis globales para la industria, para las empresas de distribución, proyectar cuánto se va a instalar de generación distribuida, ver dónde se va a instalar, ver cuáles son las mejoras más eficientes para albergar esa capacidad, hacer estudios prospectivos por parte del ministerio, hasta dónde podemos llegar, cuáles son las metas que deberíamos plantearnos. Y nuestra visión de más largo plazo para esta plataforma es que se convierta en una especie de marketplace para compra y venta de energía en distribución en el futuro. Y también este año hemos comenzado, a fines del año pasado en realidad, un proyecto de integración, analizar qué es lo que se necesita para integrar plantas virtuales de energía en Chile. Ya, esta agregación de recursos distribuidos para participar en mercados mayoristas, pero no solo eso, sino que también para poder generar mercados locales, donde los usuarios transen energía con sus vecinos o dentro de una misma red de distribución. Producto de esto tenemos ya un policy brief que está disponible en nuestro sitio web de Centra, donde se pueden ver cómo esto está ocurriendo en otras partes del mundo y cuáles han sido los habilitantes para que esto se produzca y qué es lo que tenemos que hacer en Chile para que esto ocurra. Y déjenme cerrar con una frase, aquí de nuevo me saco el sombrero de experto y me voy a un lugar donde no soy para nada experto, pero donde he estado muy interesado el último tiempo, que tiene que ver con cómo estos sistemas, como el sistema eléctrico, reflejan algo que es más profundo de la sociedad, ¿ya? Y que es esta estructura centralizada y jerárquica, con usuarios pasivos, no es casual y no es independiente de las estructuras institucionales de nuestra sociedad. Y en su núcleo reflejan la forma específica de administrar el poder, distribuir la responsabilidad y entender la participación en Chile. Ya, esto está muy ligado a lo que ha estado escribiendo Harari el último tiempo también en sus libros. Por lo tanto, cuando uno transforma la red eléctrica, no solo es un desafío técnico, también es repensar cómo queremos organizarnos como sociedad. Y al transformar los sistemas energéticos también avanzamos un poquito en transformar la estructura social que nos sostiene. ¿Ya? Funciona para los dos lados. Y por todas esas razones creo que es muy importante que sigamos empujando con fuerza la transformación, ni siquiera le diría la reforma de la distribución, la transformación del mercado para recursos distribuidos en Chile. Muchas gracias. Si había que llamarle magistral a una charla, este es el caso sin duda, así que muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. Por favor. Bien, lo que sigue es un invitado muy especial. Es asesor técnico comercial en Fronius Internacional, un gran amigo y un prócer de Asesol. Me refiero a Camilo Belmar, a quien recibimos ya con un fuerte aplauso, que nos va a dejar unas palabras. Hola, muy buenas tardes a todos. Muy feliz de estar nuevamente aquí en Proyecta Solar, que le tengo un cariño especial porque, bueno, tuve 6 años en el directorio de Asesol y durante ese periodo realizamos el primer Proyecta Solar y, bueno, verlo ya en este tamaño, en esta dimensión, me alegra mucho. Así que felicitaciones también a Asesol por todo el trabajo que ha hecho este año. Bien, aquí tenemos el espacio para presentar nuestra marca, Fronius. Increíblemente me di cuenta que sigue habiendo gente que no conoce Fronius, a pesar de que ya llevamos 10 años en el mercado. Entonces, contarles un poco de nuestra empresa. Fronius es una empresa austriaca. Efectivamente existió un señor Fronius, ahí lo ven, el señor Günther Fronius. Y siempre en nuestro ADN ha estado la sustentabilidad. Desde el año 1945
donde se fundó la primera unidad de negocios de Fronius, que eran cargadores de baterías, ¿no? Que en esa época habían, producto de la guerra, muchos vehículos que tenían sus baterías descargadas. Y bueno, con esa mirada sostenible, Fronius quiso cargar estas baterías, ¿no? y volverlas a la vida. Y además, un cargador de batería es algo lo inverso que un inversor fotovoltaico, ¿no? Así que ya llevamos 75 años desarrollando electrónica de potencia. Sigue siendo una empresa familiar. Actualmente ya estamos en la tercera generación. Aquí a la derecha ven a Elizabeth Strauss, nuestra CEO, que bueno, le da más estabilidad a la empresa. La empresa no cotiza en la bolsa, a pesar de que ya tenemos más de 6.000 empleados a nivel global. Sigue siendo una empresa en manos familiar, ¿no? Con todo lo que conlleva ser una empresa familiar, ¿no? Que se proyecta a futuro, ¿no? Y especialmente en proyectos fotovoltaicos es importante saber que donde uno invierte va a estar presente en toda la vida útil del proyecto, y lo más probable que Fronius, ¿no? en lo que se espera que viva una planta fotovoltaica va a seguir existiendo. Otra característica de nuestro producto es un producto europeo. Actualmente somos el único fabricante de inversores que produce netamente en Europa. Es un inversor de alta gama. Aquí ven la fábrica en un pequeño pueblo cerca de los Alpes austriacos, un pueblo de 1.500 habitantes, y la fábrica tiene 2.000 empleados. O sea, las calles tienen nombre. Fronius Straße se llama, por ejemplo, la calle principal del pueblo. Como ven, sustentable. También tenemos planta fotovoltaica, planta geotérmica, ¿no? O sea, también nos tomamos muy en serio que todo en nuestros procesos productivos, ¿no? sean lo más sustentables posible. Como les dije, la primera unidad fue cargadores de batería, pero además tenemos una unidad de soldadura que sigue siendo de las más importantes, principalmente presente en la industria automotriz. Por ejemplo, los vehículos Tesla, que necesitan una carrocería muy liviana, donde tienen que utilizar aluminio, y nosotros poseemos una tecnología que podemos soldar aluminio con acero, y somos en ese sentido también líderes mundiales. Y la división de energía solar, la más reciente, pero de todas maneras el año 1992 ya tenemos más de 30 años de experiencia en el mercado. Nuestra unidad de negocios hemos logrado mucho, como bien se dice, con nuestros equipos. Se generan más de 38 terawatt-horas de energía todos los años. Eso se traduce en más de 3,5 millones de inversores vendidos. Nosotros somos muy fuertes en el sector residencial, comercial pequeño, ideal para net billing, ¿no? No somos de planta utility. Y bueno, tenemos en todos estos años, en 30 años, solamente 30 gigavatios de capacidad instalada, ¿no? Porque instalamos muchos inversores más bien pequeños. Para que se hagan una idea, instalamos aproximadamente 2.700 sistemas diariamente, se instalan con inversores Fronius. Aquí un ejemplo de una planta en Austria. Aquí ven 20 inversores de la primera serie Sunrise. Cada inversor tiene 750 watts, y la puesta en marcha fue el año 1999. O sea, tiene 26 años en servicio, y el cliente se compró 23 inversores para tener 3 de repuesto. A la fecha, de esos 3 inversores de repuesto ha cambiado 2. Todavía le queda uno que le queda de reserva, y somos actualmente uno de las pocas marcas de inversores que puede realmente mostrar un sistema que lleva más de 25 años funcionando. Un poco de nuestros nuevos productos. Aquí pueden ver la historia de los inversores que hemos sacado al mercado. Actualmente ya estamos en la 6ª generación de inversores, ya netamente en la etapa de inversores híbridos. Principalmente en el sector residencial con la serie Gen 24, que es nuestro inversor on-grid, y Gen 24 Plus, que es el inversor
híbrido de la misma serie. ¿Cuál es el concepto? Que una persona quiere instalar una planta híbrida, pero no obligarlo inmediatamente a comprar las baterías, sino que se compra el modelo Gen 24 sin el Plus, que es un inversor on-grid. Este inversor además viene con un respaldo integrado, ahí les voy a explicar más adelante, y después de que tengan un historial de consumo del cliente, en una segunda etapa, simplemente con una actualización del inversor, netamente de software, transformen el inversor en un inversor 100% funcional para que funcione como híbrido, tanto en monofásico como en trifásico hasta 12 kilovatios. Las series comerciales, ¿no? Que han funcionado muy bien aquí en Chile, ¿no? Partiendo de modelos de 25 kilos hasta el más grande de 125 kilos, que es el último inversor que estamos sacando. Ahí tiene nuevamente la serie Gen 24 Plus. Esta presentación, por supuesto, la vamos a compartir. Y ahí tienen un poco explicado Gen 24, se compra en la versión on-grid y en una segunda etapa pueden actualizar el inversor para que el cliente pueda hacer la inversión en 2 etapas y no comprometerlo de inmediato con la compra de una batería, que lo principal es que ustedes no saben qué tamaño de batería va a necesitar el cliente. Entonces es importante tener cierto historial de consumo para poder después realmente ofrecer el tamaño de batería adecuada y no tratar de venderle inmediatamente un tamaño de batería que puede ser quizás muy pequeño o muy grande. El respaldo está principalmente orientado a la demanda, son inversores híbridos que están para ser conectados a la red y los excedentes, en vez de inyectarlos a la red, sean almacenados en la batería y así durante la noche ustedes pueden ocupar esta energía, digamos, sin la necesidad de tomarla desde la red. Además, este respaldo integrado que funciona sin baterías, se los paso a explicar. El inversor, pongamos, hay un corte de energía, se corta el suministro de energía y el inversor tiene una segunda salida de corriente alterna que se activa al momento de que se corta el suministro de energía y es capaz de transformar la energía que se está generando en los módulos fotovoltaicos directamente a través de la electrónica y te brinda un respaldo de hasta un máximo de 3 kilovatios en monofásico sin la necesidad de baterías. Tiene también una potencia de arranque, o sea, pueden conectar una bomba o algún tipo de consumo que tenga una corriente más alta de partida sin la necesidad de batería. O sea, compran el sistema en 2 etapas, primero on-grid, después híbrido, y además cuando compran el sistema on-grid, de todas maneras tienen un respaldo integrado que no requiere de batería. ¿No? Y por supuesto después si tienen la batería, también pueden utilizarlo para abastecer sus consumos. La otra opción es full backup, que sería la segunda etapa, donde ustedes ya una vez que definen el tamaño de la batería, tenemos plataforma de monitoreo y analizan el consumo y les recomiendan un tamaño de batería para llegar a un nivel de autosuficiencia determinado. Les van a decir, ok, si quieren llegar al 80%, al 90% de autosuficiencia, utilicen este tamaño de batería. Entonces, sería el segundo paso, donde ya pueden utilizar toda la potencia del inversor, aislarse completamente de la red, acompañados de un banco de batería. Destacable puede ser monofásico o trifásico. Los modelos trifásicos, cuando funcionan en modo off-grid, también ofrecen un respaldo trifásico. Ahí un poco trabajamos con baterías BID. Esta presentación, como dije, se las dejo. Ahí van a ver las compatibilidades de inversores con bloques de batería, pero en resumen pueden utilizar capacidades de batería de hasta 60 kWh para inversores de 10 kilovatios. Y por supuesto para los instaladores, interesante de poder seguir generando ventas con sus clientes. La serie Verto, la nueva serie que estamos lanzando ahora, viene desde 25 hasta 33 kilovatios, con 4 MPPT. Anteriormente, para los que conocen Fronius, teníamos la serie Fronius Seco con un solo seguidor MPPT. Ya la serie Verto cuenta con 4 seguidores, 2 string, viene con protección de sobretensión integrada
tanto en continua como en alterna. Y bueno, es muy robusto y fácil de instalar. La novedad que estamos sacando también para este tamaño, modelos híbridos, así que también vamos a tener prontamente a partir del segundo semestre de este año modelos híbridos de la serie Berto de potencia de hasta 30 kilovatios con capacidad de utilizar bancos de batería de hasta 100 kilowatt-hora. También vamos a sacar un modelo más pequeño, Berto de 15 a 25 kilovatios ya para aplicaciones comerciales pequeñas. Y finalmente el Fronius Argeno, que vendría siendo ya para proyectos comerciales industriales de potencia de 125 kilovatios con un alto rendimiento, con 10 MPPT, ¿no? Para los que realmente son amantes de tener cantidad de seguidores. Ahora, finalmente, Fronius también tiene un inversor con muchos MPPT. Importante, salió la nueva normativa. Todos los inversores necesitan tener detección de arcos y Fronius, por supuesto, ya lo teníamos presente porque es una normativa vigente en Europa hace mucho tiempo ya, y toda nuestra serie de inversores vienen con la protección de arcos integrada. Esa normativa entró en vigencia el 1 de enero del 2025, la SEC está ahí todavía tolerando plantas que no lo tengan, pero ojo ahí cuando compren un inversor que cuente con esta protección de arcos integrados. Finalmente destacar que tenemos una línea de soporte local, ¿no? A través de nuestros distribuidores, a través de mi persona, y también tenemos una hotline que contestan mis colegas de México. No tienen que llamar a un número mexicano, sino que es un número local chileno, pero se conectan directamente con nuestro soporte en español y con técnicos que trabajan directamente con Fronius. O sea, es un soporte en el idioma local, ¿no? Y prácticamente 24/7. Además tenemos una plataforma de servicio Fronius Solar Online Support o SOS, donde también pueden verificar qué pueden hacer en caso de una falla del inversor. Resumiendo, ¿por qué Fronius? ¿No? Por nuestra experiencia, 30 años ya en el mercado, sigue siendo un negocio familiar, es un producto de alta gama, conocemos nuestros equipos, ¿no? Tenemos 75 años ya trabajando en electrónica de potencia, nadie dice que un inversor Fronius no va a fallar, ¿no? Pero si falla realmente vamos a poder brindarle una respuesta y de seguro vamos a poder solucionarlo. Y el tema del soporte también, que muchos de ustedes sabrán que les puede dar un dolor de cabeza a los instaladores si no hay un soporte en el mismo idioma o disponible, y para nosotros es muy importante también que la experiencia total con Fronius sea también luego de la planta haya sido instalada en casos quizás no tan amigables como en caso de falla del inversor. Así que los invito a visitar nuestro stand, ¿no? Si tienen cualquier pregunta específica, y al finalizar el evento del día de hoy también tenemos un cóctel digamos auspiciado por nosotros, así que a todos los que tienen la invitación VIP los invitamos a que se acerquen para tener un momento distendido y poder conversar. Bueno, muchas gracias por la atención y que la sigan disfrutando. Gracias, Camilo. Y gracias también al señor Fronius, que hace posible este cóctel en la tarde, un ratito más, a quienes alcancen a llegar a ese momento. Los queremos invitar a un coffee break que viene a continuación, pero antes quería compartir con ustedes un último cómputo que me ha llegado sobre 1.200 conectados en la jornada de hoy. Así que un aplauso para aquellos que nos han visitado a través de nuestra web. Nos volvemos a juntar en un minuto. Gracias.